con este capítulo, así que si tienen alguna duda de esto o de otra cosa, díganme. Si no, bueno, dejamos por acá. Todo esto por ahora no. Pero tengo una duda con el laboratorio. Ok. ¿De esto alguien tiene dudas? Si no, pasamos a eso. Bueno, dale nomás con la duda. En el punto 1, no sé si querés que te comparta pantalla Dale. para también mostrarte qué es lo que me da a Sí, mí. por favor, dale. Creo que me tenés que habilitar. Ah, sí. Ahí va. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ok. En el punto 1, acá cuando tengo que graficar la curva IDS versus BDS. Un problema cuando, porque yo hago el circuito, ¿no? Y hago el barrido de las tensiones, de la tensión B0 y de la tensión de entrada. Sí. Y me da esto. El problema es que yo a la B0 pongo hasta... Sí, un poquito mucho. Habría que bastante, ver, digamos, pero si habría que ver. No me acuerdo si el enunciado te dice hasta qué valor darle. claro, hasta 10 dice que es la fuente variable, pero si le pongo hasta 10 me termina dando esto. Está bien. ¿Y por qué te da eso? Y pues se corta la señal porque, o sea, acá en BDS terminas, o sea, cuando es chico el valor de B0, acá en BDS también se termina Sí, siendo como muy chico y BGS... digamos, es lo que te pasaría en la práctica, ¿no? Lo que te está pasando es que vos en realidad el circuito que estás usando para levantar las curvas, lo tenés que pensar, digamos, para cada valor fijo de B0, vos te movés con una cierta recta de carga, ¿no? O sea, podés calcular esta malla de salida y te queda B0 menos ID por 330 ohm fijos menos BDS, ¿no? Si de acá vos despejás ID, esto igual a 0, ¿no? Si despejás ID vas a tener la recta de carga. ¿Está bien? O sea que vos, tu barrido, vos no podés barrer, no estás haciendo un barrido, es decir, dejando VGs en un solo valor y después barriendo directamente la tensión en este punto, ¿no? No estás poniendo una fuente acá de BDS, entonces no te estás moviendo sobre esta curva porque varío BDS, entonces si BGS está fijo, me muevo sobre esta curva. Vos te estás moviendo sobre la recta de carga porque tenés esta resistencia. ¿Está bien? Entonces eso te limita el rango que podés explorar de este plano, del rango ID BDS. Para cada BDS fijo, vos te vas a estar moviendo por una recta de carga, ¿no? Para cada BDS fijo. Es decir, vas a estar recorriendo algunas de estas curvas y obtenés esos puntos. Después cuando varías el BDS, te moves a otra recta de carga y así. Pero bueno, para llegar, como vos decís, para llegar a estos puntos de acá, tendrías que poner un BD, porque este valor es BDD, ¿no? Tendrías que poner uno gigantesco para que después la recta te pase por ahí. ¿Está bien? Claro. Entonces no te da. Bueno, hagamos lo que podamos hacer en la práctica, ¿no? Esto está hecho con una resistencia porque en la práctica, bueno, uno no quiere por ahí conectar una fuente de derecho acá al transistor porque por ahí lo termina quemando porque no hay nada que limite la corriente, ¿no? Entonces uno pone una resistencia. Si pone un instrumento trazador de curvas, que hay uno medio viejito ahí en el laboratorio, a veces lo conectaban, sí puede obtener las curvas porque directamente varía el BDS de forma mucho más controlada con un instrumento pensado para eso. Pero bueno, acá te diría, poné la tensión BDS máxima, no me acuerdo si te dice algo en el enunciado, si no habría que ir a la hoja de datos de este, ¿está bien? Y poner un valor razonable
de lo que uno puede en el laboratorio mover esta fuente, ¿no? No me acuerdo si dice algo en el enunciado. O sea, te dice nada más el valor de los 10 ahí volts, Bueno, no te entonces dice el valor máximo. tenés solo 10 volt. ¿Y qué te dice de la BI? ¿Que la dejes en cuánto? ¿En cero? Parece finito. Que la VGS vaya de 0 a 4, entonces después ahí lo tenés que cambiar, o Está sea, lo bien, tenés entonces que ahí lo cambiar de hiciste 0 a para 14. cero. Está bien. Eso es lo que vas a ver de las curvas. Hay una o dos, que no veo bien los colores, pero hay dos que las ves bastante completas. La de Sí. cero, que está cortado el transistor. Y bueno, y las otras, nada, con ese setup experimental vas a ver eso. No vas a ver más que eso. Bueno. Está bien, listo. Buenísimo. Podés comentar eso, digamos, qué es lo que estás viendo y por qué, ¿no? Que es un poco la explicación que te di recién de la recta de carga. Ok. Dale. Bueno, eso era. Gracias. No, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros, Fernando, te queríamos hacer una pregunta del 2. Dale. Mostrame si podés así. Bueno. ¿Y se ve? Ahí se ve. Era más que nada para calcular los parámetros porque nos estaban dando valores que, como por lo que vimos en la hoja de datos, no, por ejemplo, el GM nos decía que tenía que dar 300 y pico, entre 80 y 300 milisiemens. Y a Ajá. nosotros nos daba, digamos, un orden de magnitud menos, nos daba Ok. microsiemens. Lo que pasa que acuérdense las expresiones del GM y el R0, ¿no? O sea, esos son parámetros de pequeña señal que obviamente dependen del punto de polarización. ¿Cómo estaba Claro. el punto de polarización de ustedes con respecto al punto de polarización del fabricante, digamos? Claro, eso te quería preguntar, porque el que nos daba a nosotros el fabricante era con una corriente de drain de 100 mA y con una BDS mayor a 2 volts. Ajá. Y bueno, nosotros teníamos la corriente de drain, eran más o menos 18 microamperes. Claro, tenés una micro, medio, un Claro. poco chica parece, ¿no? O sea, está bien, te va a dar, no te tiene por qué dar los de las hojas de datos, pero ¿por qué era tan chica la corriente? ¿Les pedía así? No sé, nosotros era por la capacitante la resistencia que teníamos en el secundario y después el divisor resistivo de la entrada, capaz. Está bien, no me acuerdo si los valores te los fija acá. Está bien, están fijos, ese 27K, 10K, 270K, están puestos por enunciado, ¿no? Sí. El BGS, ¿cuánto les dio ahí? El BGS. A ver, te queda el divisor resistivo, sí. O sea, 5 Sí. volts por el. A 5,1 BGS. Sí, nos quedaba, creo que la de entrada con el divisor resistivo nos quedó 5,23 más o menos y el BGS 1,41. Está bien. Ojo, fíjense ahí. Piensen esto, esto está pensado para hacer en el laboratorio. Lo que uno quiere hacer es obtener el modelo de pequeña señal en el laboratorio. ¿Está bien? Más allá, o después lo verificamos con la cuentita, digamos, fíjense el objetivo del enunciado, ¿no? Porque lo dice ahí. Lo que queremos es medirlo en el laboratorio, medirlo, y después compararlo con las cuentas que nosotros hicimos que se obtienen de derivar, por ejemplo, el GM, de hacer la derivada de ID respecto del BGS, y saben que acá la expresión que les damos. ¿Ustedes qué hicieron? Calcularon, hicieron esta cuenta, digamos. No, primero agarramos y lo hicimos haciendo, digamos, pequeñas variaciones. Medimos, por ejemplo, para una determinada tensión de entrada, vimos qué variación tomamos, por ejemplo, un rango de, no sé, un segundo o menos de un segundo y medíamos tipo la diferencia que teníamos de las corrientes
y de las tensiones. Y hicimos tipo parecido como hicimos en el de BJT. Hicimos Ok, la división y está como bien. para hacerlo experimentalmente. Bien, Y acá yo entiendo creo lo que hicieron. Acá fíjense, dibujemos, a ver si nos da el modelo de pequeña señal de esto, ¿no? ¿Cómo sería? Nos queda, denme un segundo, voy a tratar de dar un poco acá para dibujar mejor. Entonces tenemos el modelo de pequeña señal, vamos a dibujarlo acá. Tenemos los 27K, los 10K, la tierra. Este es el gate. Después tenemos perdón. Borré todo, no quería borrar todo. El modelo de pequeña señal, ¿no? La fuente controlada, este es el gate, el source está tierra. O sea que esto es directamente BG por GM. La R0 que quieren calcular. Y me quedé corto en el espacio. Tenemos los 270K en paralelo con otros 270K, ¿no? 270 sobre 2. Y lo que me dice es que coloque acá una entrada de 10 milivolt y 1 kilohertz. Primero que lo polarizaron, está bien, lo polarizaron para que este punto, como a decía, 1,41 volt. y esto te queda 5, ¿no? Sí. O sea, les dijo que ajusten el BGS hasta que tener el BDS de 5. Sí, sí. Después que pongan una señal de 10 milivolt acá y les hace hacer la siguiente prueba, ¿no? Primero, medir con 270K, medir la tensión en este punto, ¿está bien? Sí. Y después conectar, vamos a dibujarlo así con una llave, conectar los otros 270K. Es decir, que estoy variando la carga a la mitad. ¿Está bien? Sí, sí. Fíjense que con eso ustedes lo pueden usar para estimar, por ejemplo, cuánto vale esta R0, ¿no? ¿Por qué? Porque este nodo de acá, esto permaneció constante. ¿Está bien? Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y ustedes, esta R0 permaneció constante, y ustedes tienen y midieron dos tensiones en este punto, una con 270K y otra con 270 en paralelo con 270. ¿Está bien? Sí. Entonces, con esas dos tensiones, pueden conocer, o sea, pueden estimar, ¿no? Cuánto, tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Si no me equivoco. No conocen el R0, no conocen el GM, pero tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Trabajan con esta malla de salida y la tienen en dos condiciones, una con carga 270 y otra con carga la mitad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, hicimos más o menos eso para sacar la R0. Ok. ¿Y no pueden también sacar el GM de ahí, de ese experimento? Es que igual la R0 también nos da dudas porque nos dio, por ejemplo, 1,4 megaohm. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, podría Lo que ser. hicimos nosotros, digamos, para hacer esa fue en el de cuando lo hicimos la medición, digamos, en vacío, Sí. vimos la diferencia que teníamos entre la tensión de entrada y la tensión de salida, y con eso tipo sacamos la ganancia que estaba asociado al transistor, digamos. Y de- Sí, con eso sacaron la ganancia sin carga, digamos, acá. claro, claro, algo así. Y después cuando le conectamos la carga, hicimos como el puente resistivo, el divisor resistivo que nos quedaba ahí, y sabíamos, digamos, que la tensión
nueva esta de salida que íbamos a tener, nos iba a terminar quedando la ganancia que habíamos calculado antes por Sí. la tensión en la fuente, Sí. multiplicada por lo del puente resistivo, por el divisor resistivo. Ok, sí, creo que estamos hablando de lo mismo hecho de diferente forma, ¿no? Esto es un circuito lineal, entonces uno puede hacerlo por ahí de esa manera. Usaron la ganancia, digamos. La cuestión es que el punto importante es que tiene 2 puntos de operación, o sea, con 2 cargas diferentes, entonces de ahí puede despejar alguno de los parámetros, ¿no? Es un poco grande, pero también la corriente de polarización parece muy chica, ¿no? Entonces, por ahí la R0, acuérdense, la expresión de la R0 depende del ID, ¿no? Claro. De hecho, es lambdas, o bueno, ya me olvidé la expresión, pero sobre el ID. Entonces, si el ID es tan chico, por ahí por eso les da tan... ID prima. Claro. Sí. Y vos fíjate que el ID prima me dijiste que el fabricante les daba, ¿cuánto le daba la R0 al fabricante? Para una corriente, un orden de magnitud más, ¿no? O varios órdenes, no me acuerdo cuánto me dijiste. El R0 no lo encontré, lo que encontré fue Ok. la transconductancia, que ese sí le daba un orden de magnitud mayor a él, pero él tenía 200 mA de ID Drain y nosotros tenemos... Claro, es muy poca 18 la pico. corriente aparentemente de polarización acá, es muy chica, entonces puede ser que esos parámetros den distintos, ¿no? Ah, bien. Pero digamos, el valor era cercano, lo único que nos variaba eran los órdenes de magnitud, entonces ahí se podría asociar a eso. Y sí, cercano a qué decís, el valor cercano. Digamos, a él le daba el rango entre 80 y 30 y 320 milisiemens, y a nosotros nos da 350 Sí, puede ser, fíjate, micros. de hecho tu comprobación va a ser contra el hace esto, ¿no? O sea, calculen ahora, esto lo hicieron, calculen la teórica, ¿no? Si Para conoces eso también te quería hacer una consulta. Sí. Porque para la teórica, digamos, nos falta, nosotros antes no calculamos la tensión de Early del transistor. Tendríamos que calcular antes la tensión de Early para tener el valor del lambda, ¿no? Sí, o si calculaste el R0, digamos, vos estimaste acá, de alguna manera, sacaron el GM y el R0. Sí. De acá, conociendo la ID de polarización, sí, está bien. Tenés que... la ID también la mediste, tenés un lambda también medido, entre comillas. ¿Está bien? Ah, bien. Pero digamos, ¿el lambda lo medimos aparte o lo podemos despejar de las otras mediciones? Despejarlo de las otras, porque si no medirlo es medio complicado, tenés que estimar las rectas. Varía re poco la... Claro, entonces va a ser difícil. Mejor aproximarlo de ahí. Bueno, del R0 y la ID medida. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno. Te comparto pantalla. Vale. Dame un segundo. Ahí estoy. Ahí está, ahí se ve. Ahora sí. Nosotros lo que hicimos es, buscamos un modelo de transistor 7002, del 7000 digo, y bueno, levantamos las curvas, y acá hicimos la estimación lineal, con los parámetros, obviamente lo de saturación. Bien. Calculamos el KN, el BT, y levantamos la palabra de pinch-off, que nos quedó bastante, creo que nos quedó bastante bien. Sí. El tema es que nosotros usamos, para darte una idea de las cuentas que hicimos, para que, justo este cartel que no me deja seleccionar, acá. Usamos esta expresión, o sea, usamos que no usamos en un medio. Digo, para que los valores que están calculados son en base a esto, a esta ecuación. O sea, el KN no tiene un medio. O sea, no cambia nada, pero es para ahora. Sí, bueno, eso hay veces que ese un medio está afuera, adentro, eso hay que ser nada más coherente, digamos, en el desarrollo de uno, ¿no?
pero... Sí, era como por las dudas. Pero bueno, por ejemplo, nosotros calculamos el KN, el BT, y para calcular el experimento, o sea, para armar el circuito del ejercicio 2, nos dio que la polarización está con, esta tensión es BGS, la de acá, 2,11 voltios. Con esos 2,11 obtenemos una tensión acá de, a ver si me selecciona, la corriente era, perdón. No, creo que era No, la tensión 5. La tensión te pedía. Sí, pero vos pusiste 7.81 en la fuente y te dio el BGS. Claro, tengo el divisor resistivo acá. Sí. Este es el BGS de la fuente, que me da 2,11. Perfecto, sí. Con 2,11 obtengo 5,074 voltios. Y obtengo el GM, que sería la corriente acá de drain, dividido el BGS, o el BG, lo mismo para esta tierra. Me da 8,63, sería por día al menos 6. Ok, dos cosas. Eso sería lo que el segundo inciso te dice como el teórico, ¿no? Porque vos ya estás usando la expresión de la derivada, ¿no? Estás haciendo el... No, acá dividí la cosa, dice en drain dividido el BGS medido sería. Todavía no dicen de la derivada. Ok, pero eso, ¿por qué sería el GM? ¿Qué cuenta hiciste? No, te perdí un poco ahí. Ahí hiciste la corriente de drain. Claro, ¿no sería la corriente de drain dividido BG? Ahí vos lo que hiciste fue, digamos, acordate que lo voy a hacer así. Eso que vos hiciste, no sé si te dice mucho. Vos hiciste, acordate que vos tenés una parábola en el plano, bueno, suponiendo que eso es una parábola. En el plano ID BGS tenés una parábola y vos estás parado en un punto por acá, supuestamente, y hiciste el cociente de esas dos cosas. Ah, está bien, sí. GM es la derivada de eso, ¿no? Es la derivada en el punto, no es eso. Sí, dice... Eso mucho no te dice eso. No, está bien, sí, hice una pavada, está bien. Claro, no, en teórico yo agarré y, o sea, cuando lo calculé, agarré el BGS ese que me di, como sería la derivada, sería 2 por KN por BGS menos BT. Ahí me daría el GM. Ese es el GM, sí, con la Claro. expresión teórica que uno calcula a partir de la derivada. Lo que te pide el instituto es que compares ese valor con esto que estábamos charlando en la pregunta anterior de poner las dos cargas y de ahí de estimar los parámetros, ¿no? Generar dos condiciones para tener dos ecuaciones. Bien, genial. Sí, no, te pregunté eso, la verdad que sí, me parecía que estaba haciendo cualquier cosa, pero... No, está bien, puede pasar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Se está por cortar. Fernando, una pregunta. Sí. Para calcular en el ejercicio 1, por ejemplo, el parámetro de K, tipo, los valores, yo solamente pongo la condición de tomar valores de saturación, y supongo que el BDS no importa. Exacto, sí. Entonces puedo moverme Eso en cualquier punto. Puedo dejar fijo el BDD y tomar cualquier valor. Sí, porque en saturación te queda que lo que te importa es la relación entre el ID y el BGS, que es la expresión esa que está en el práctico. Lo único que sí uno se tiene que asegurar, como ahí mostraron los chicos, que hicieron la parábola de Pinch-Off y supongo que cuando estimaron el KT tomaron solo puntos, hay que poner la condición ahí, que es solo puntos donde BDS es mayor a BGS menos BT, ¿no? Y uno debería correrse un poquito más a la derecha para estar seguro que está en esa zona, ¿no? Claro, está bien. Sí. Tomé valores de mayores a 2,2, entonces sé que más o menos se aproxima a 2,1 según la hoja de datos, así que tomo de 2,2 hasta que para que tomar valores representativos, tipo que no, y que no sature tampoco, entonces me quedo menos de 6 voltios. Cuando uno superpone, cuando uno hace las curvas y las ve, como mostraron recién los chicos en la curva, bueno, chequear ahí que el BDS mínimo que tomó efectivamente se vean rectas, ¿no? Que para todos los BGS
se vean como rectas, ¿no? Claro. Horizontales. El R cuadrado con la estimación lineal me da 0,99, así que me doy cuenta que el BDS tampoco importa mucho, tipo tiene un lambda muy... Está bien, se ve bien, digamos. Claro, listo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el